¿Qué tal? Mi nombre es Jessica Karime Mata Bárcenas y en este breve video les explicaré un poco sobre el porfiriato y la revolución. Durante los años 1876 y 1911, México fue gobernado por el general Porfirio Díaz. Este periodo de tiempo es mejor conocido como el porfiriato. Por su parte, Porfirio Díaz creó una estrategia política la cual alentaba a los caudillos a enfrentarse entre ellos, todo esto para que el gobierno se fortaleciera. De igual manera, construyó alianzas con grupos sociales muy importantes como lo fueron la Iglesia, los terratenientes y latifundistas. Tenía el apoyo de los latifundistas y terratenientes para que las tierras baldías y tierras de los indígenas fueran utilizadas para las explotaciones privadas. Y hubo un enorme desarrollo económico porque abrió las puertas del país para los inversionistas extranjeros y el comercio exterior. En este punto fue donde surgió la exportación de los minerales que fueron el cobre, la plata y el zinc, y de igual manera fue donde se alió con Estados Unidos. La construcción de ferrocarriles. Este también es un punto muy importante porque, como lo mencioné anteriormente, se exportaban los minerales que fueron el cobre, la plata y el zinc, y pues bueno, la construcción de ellos hizo que fuera más fácil el traslado. Otra de las principales medidas de gobierno impulsadas por Porfirio Díaz fueron la reorganización del Estado Mayor del Ejército, el traslado del Colegio Militar al Castillo de Chapultepec y la modernización y equipamiento de las Fuerzas Armadas, la creación de escuelas primarias, escuelas de artes y oficios y escuelas normales para la formación de maestros, la sanción de la Reglamentaria de Educación en 1891 que estableció la educación laica gratuita y obligatoria, la construcción de 19.000 kilómetros de vías férreas que facilitaron la integración del país, los intercambios comerciales internos con los Estados Unidos y la expansión de la industria, la minería, la explotación de petróleo y la agricultura de explotación. La fundación del Banco Nacional de México en 1884, que recaudaba impuestos, grababa anticipos al gobierno y se encargaba de cubrir los gastos de la Tesorería General. Y por último, la sanción de la Ley de Terrenos Baldíos que impulsó a la venta los ejidos de las comunidades indígenas que pasaron a manos de grandes terratenientes. Todo lo mencionado anteriormente fue de suma importancia, pero solo fue benéfico para alguna parte de la población, ya que pues hubo muchas diferencias sociales. Por ejemplo, los trabajadores, pues ellos no les beneficiaba en nada porque pues ellos se la pasaban trabajando y tenían pues unos salarios muy bajos que no les alcanzaban absolutamente para nada, y además de que pues se la pasaban trabajando pues extensas horas en esto de las tierras. Esto fue lo que provocó un descontento pues entre ellos. De 1907 a 1908 hubo una crisis económica, la cual provocó despidos y redució aún más todavía los salarios de los trabajadores, y pues esto fue lo que da origen a la Revolución Mexicana, que posteriormente les voy a platicar. La Revolución. Bueno, la Revolución fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura ya antes mencionada como el Porfiriato. Fue hasta 1908 cuando Porfirio Díaz declara que ya estaba cansado del poder y que el país debería de buscar su reemplazo. Para esto, Francisco Ignacio Madero se postula para presidente con su lema "Sufragio efectivo, no reelección", y en 1910 es elegido como candidato. Posteriormente, en octubre de 1910, Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis, en el cual incita al pueblo a levantarse en armas contra Porfirio Díaz para que se hagan las elecciones libres y existan leyes que protejan a los trabajadores. Es aquí cuando Porfirio Díaz se da cuenta de que su poder va cayendo poco a poco, por lo cual decide firmar en mayo de 1911 el Tratado de Paz junto con Francisco I. Madero, y el 25 de mayo de 1911 renuncia al poder. En 1911 se crean las primeras elecciones libres, en la cual se postula Francisco I. Madero prometiendo una reforma agraria que protegiera a los trabajadores. El 6 de noviembre de 1911, Francisco queda como presidente. En noviembre de 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala contra Francisco I. Madero por haber incumplido con la reforma agraria. En este plan
intentaba derrocar a Francisco I. Madero y que la reforma agraria fuera controlada por los trabajadores. Por último, con la batalla de Celaya, obtuvo el triunfo Venustiano Carranza. En 1916 se crea el Congreso Constituyente donde se redactó la nueva Constitución mexicana. El 5 de febrero de 1917 es promulgada y esta es destacada porque se crean el derecho a la expropiación de tierras de manera pública y los trabajadores no están sometidos a esclavitud y su horario de trabajo sería no mayor a 8 horas. De mi parte sería todo y espero este video haya sido de su agrado. Extranjeros y el comercio exterior, donde Estados Unidos se volvió la